Hola a todos, hoy les quería traer otro de estos que hay dentro de mi pinball. En este caso Bali, de la generación de la primera tanda de generación electrónica, del 77 al 80 y moneditas, 80 y algo, que comparten el mismo microprocesador, CPU. Lo único que va cambiando según la generación son la placa de sonido, pero es interesante a ver qué es lo que tienen adentro, cuáles son los problemas que nos vamos a encontrar en general en estas máquinas, qué cosas tener en cuenta y bueno, conocer un poquitito más el funcionamiento de nuestros pinball. Ahí vamos. Como verán, tengo conectado mi tablerito serie que hemos hecho en el video anterior, así que vayan a revisarlo. Vamos entonces a abrir el panel de luces y ver qué es lo que tenemos dentro. Lo primero que vamos a notar igual en esta generación de máquinas son los displays numéricos. En este caso tienen 6 dígitos todos los jugadores. La serie que siguió ya tienen 7, por ejemplo Xenon, bueno, entonces esa tanda posterior sobre finales de los 80 ya tienen 7 dígitos. El único que permanece 6 dígitos es el de créditos y número de bola. Vamos a abrir el panel de luces y aquí nos vamos a encontrar lo que vamos en general, cuando abramos cualquiera de estas máquinas vamos a encontrar algo muy similar a esto. El CPU, que es la computadora de la máquina, que es la que se encarga de hacer que el juego funcione, que haga los cálculos, puntajes, etc. La placa que controla las luces, en este caso, a diferencia por ahí de las Williams de la misma época y como siguieron las generaciones siguientes, cada uno de estos pequeños que parecen transistores son tiristores, son pequeños diodos controlados. Lo mismo esto que controla un poquito más de potencia. Usa uno por cada lámpara. Tiene un control discreto de cada una de las lámparas en vez de tener una matriz de luces. Luego tenemos la fuente de alimentación y driver. Esto es lo que genera los 5 volt, el filtro de los 5 volt, la tensión para los displays que funcionan con 180 volt más o menos. Y estos son todos los drivers de bobina de la máquina. Luego en este caso tiene el transformador arriba. En algunos modelos siguientes vino en el mueble. Este todavía tiene el transformador arriba, que básicamente tiene los puentes de diodo, fusibles y todo eso, y distribuye la electricidad. Y esto es la placa de sonido. Esta es la placa de sonido de segunda generación. La primera es la que trae, por ejemplo, Paragon, Dolly Parton, Harlem Globetrotters, que solamente genera unos tonos, que es muy simpático. Si uno se lo ha escuchado, es súper clásico. Y solamente tiene un ajuste de volumen y de sostenido del tono, nada más. En este caso ya es un microprocesador, memorias, es un poquito más sofisticada. Y es la que hace los sonidos de esta máquina, que toca un par de acordes por lo menos de los Rolling Stones. Vamos a ver ahora placa por placa lo que tiene. El CPU es un clásico CPU con 6800, que era muy de la época, que es este que tenemos aquí. Y luego hay dos PIA, que son estos 6821, que son controladores de dispositivos externos. Eso lo que se encarga es tomar entradas y salidas. Por ejemplo, las salidas a los display, que es este conector que está acá. Display, esto manda los datos display y a la placa de luces, y tomar las entradas, por ejemplo, de estos conectores que están acá, que son los conectores de los switch. En este caso está conectado solamente el de la puerta, porque como vemos no tenemos el playfield conectado. Entonces esto lo que se encarga es de controlar los dispositivos externos. Y luego aquí tenemos las memorias. En este caso tienen las memorias originales, no han sido tocadas, así que por eso están originales. Y luego tenemos la RAM, que es una 6810, también un chip bastante común. Y el fastidiosísimo 5101, que es una memoria RAM, que esa es la que se mantiene con las baterías. Y permite mantener los high score y todo eso. Esa es de las primeras cosas que tienden a fallar. Una característica muy especial de estas máquinas, y que por eso en general a la gente le gustan las Bali de esta generación, es el LED que ahora está apagado, que lo vemos ahí, que es el que nos indica alguna falla en el CPU. Vamos a apagar la máquina, la vamos a volver a prender y vamos a ver lo que hace. A ver que empieza a hacer unos destellos. La máquina, para chequear que funciona, hace una serie ahí está, chequea la placa de sonido. Hace una serie de autotest. Entonces va haciendo cada vez que parpadea el LED, quiere decir que algo ya está verificado. Entonces cada uno de esos pasos comprueba que si está bien la RAM, que si están bien las EPROM, que si está bien la otra RAM, si están bien las PIA, si tengo la tensión de bobinas y si tengo, que eso es otra cosa que suele fallar bastante,
Esto es el oscilador, que es el que genera el barrido de los displays. O sea, la interrupción, que es la que va a hacer que los displays se refresquen. Si esto, que es muy común porque es un capacitor que está medio en el aire y largo, si esto se quiebra la pata, deja de oscilar y la máquina no va a arrancar. Eso es una falla bastante común. Pero eso lo vamos a ver. Si yo tengo un pulso, o ya del LED, es un éxito. O sea, tener el primer flash y el primer pulso ya es un éxito. El resto son todas cosas que se reparan bastante sencillas. Los principales problemas del CPU es el conector que es el que trae la alimentación y lleva los datos que van a nuestra placa de driver, que es este conector que está aquí. Y luego los falsos contactos que pueden tener los conectores del switch. En este caso la placa está súper sana, así que por suerte están buenos, no están sulfatados. Esas son las principales fallas. Como en esto, la batería va conectada de este lado, la batería original, y suele sulfatarse. Entonces lo que pasa muy seguido es que se daña todo este sector. Entonces es probable que haya que cambiar este zócalo, limpiar pistas. Creo que ya, no sé si yo he hecho algún video, pero si no lo podríamos hacer. Es como limpiar y reparar un poquito eso, pero ya necesito unos conocimientos de electrónica que no sé si son para todo el mundo. Y a veces por tratar de probar cosas hacemos más daño que la solución que vamos a encontrar. Entonces si la CPU tiene eso dañado, llévenselo a un técnico de confianza que se lo repare y ya está. En algunos modelos un poquito anteriores, no estos que tienen este zócalo negro, que vienen unos zócalos marrones o celestes, son bastante malos y tienen mucho problema. Se ve que el revestimiento no era bueno y se solían dañar, oxidar y todo eso. Así que eso es buen consejo, cambiarlos de una. Porque el 90% de los problemas de CPUs que son erráticos son de los zócalos. Ni siquiera son de sulfato, nada de eso, los zócalos. En muchos casos, cuando yo lo veo un poquito dudoso, los cambio todos. No es una placa muy complicada sobre la que trabajar, ven que es bastante abierta, es una placa doble faz sencilla, las pistas no se rompen tan fácil al quitar algún componente, así que es una placa en la que se puede trabajar bien. Si no están las ROM, o si las ROM están dañadas, porque ven que están un poquito las patas negras, eso es muy común, entonces a veces se quiebran de raíz y hay que cambiarlas. Van a notar que hay esos que dicen ahí como E12, E36, E9, 10. Esos son puentes que se hacen para que se adapten según el tipo de memorias que tengan. Entonces, eso lo van a ver muy fácilmente googleándolo. Están todas según... hay un montón de tutoriales, de páginas donde se explican según el tipo de memoria que tenga, qué tipo de jumpers hay que poner ahí. Yo en general cuando grabo memorias las grabo en 2 2732 que reemplazan estas 3, o en algunos casos hay 4 memorias, o hay un juego de... Estas son todas las 3 de 16K, hay veces que hay una de 32K, 2 de 16, hay una gran variedad. Bueno, hay una forma de reemplazarlas todas con 2 chips de 32K en U2 y U6 y nos evitamos tener que estar modificando placas todo el tiempo. Eso es una gran ventaja. Vamos a pasar a la placa de luces. Es una placa muy sencilla que lo que va a pasar comúnmente es primero que hagan falsos contactos los conectores. Más que nada porque se quiebra la soldadura del lado de abajo, así que chequen las soldaduras. Y lo otro es que como cada uno de estos tiristorcitos manejan una lámpara y son muy chiquitos, o sea, esto maneja 500 mAh, o sea, 2 lámparas ya está forzado. Y estos manejan un poquito más. Pero si hay un problema en el zócalo de la lámpara, que es algo bastante común también, se pone en corto, se nos quema el tiristor. Entonces es muy normal tener que estar cambiando tiristores todo el tiempo. Este conector generalmente lleva las luces que van al panel. Por ejemplo, la van a ver, esa que enciende apaga, que es la que dice High Score. Estas de debajo que son bola extra, tilt, etc. Esta que es el match y el game over. Bueno, todo ese tipo de luces. Entonces generalmente están en este conector, que a veces los comparten con alguna otra de la máquina. En algunos casos van a encontrar una plaquita acá o dando vuelta por aquí, que son las placas de driver auxiliar de luces. La Xenon, Space Invaders y eso suelen tener, tienen un driver auxiliar porque no le alcanzan las luces controladas que tienen en el CPU original. También pasa en el Flash Gordon, que es la que anima las luces del flash case aquí arriba, además de tener la placa con la lámpara de destellos de este lado. Vamos a la fuente y driver. Bueno, la fuente es un regulador 5 volt, bastante común, no tiene mucho misterio. El capacitor, así que el circuito de 5 volt es muy directo. Ahora, este conector, que es el que trae las tensiones de toda la máquina, o sea, entran y salen todas las tensiones que van al driver,
y esa es la que distribuye el resto de las placas, suele ser bastante problemático. En este caso está cambiado. Tanto el pin los pines de la placa como el conector. Ese conector negro es nuevo. Nos evitamos un montón de problemas. El que está debajo no suele tener mayor problema, aunque ven ya hay una reparación porque estaba cortado el cable. Pero como lleva señal de datos no suele tener tanto problema. Aquí alguien le ha reparado medio a lo bruto alguna pista que estaba cortada. Eso si lo modificamos lo pone un poquito más bonito aunque sea. Y donde sí suele haber problemas es aquí, que es la placa la fuente de los displays. ¿Por qué? Porque los transistores no son fáciles de conseguir. Hay que estar buscando reemplazo, principalmente a estos chiquitos que están acá, que es un encapsulado que ya no se fabrica más. Se busca un reemplazo, se soluciona, no es tan traumático, pero es lo que es más sofisticado. Luego esto es es un chip común, drivers para los transistores, o sea que esto es bastante sencillo de reparar. No es una placa muy compleja, no tiene cosas sofisticadas, así que ahí no tenemos mayor problema. En cuanto a placa de sonido, esta es una placa microprocesada, también tiene un 6800, un chip de sonido, que son estos chips Yamaha, una memoria RAM 6810 y la ROM que es la que tiene los sonidos especiales del juego. No es una placa demasiado sofisticada, pero sí suele ponerse medio fastidiosa. Así que hay que tenerle un poquito de paciencia. Como en todas estas cosas, capacitores electrolíticos, ténganle un poquito de paciencia porque lo más normal es que haya que cambiar casi todos. Por lo menos estos chiquitos que son los que manejan señal y van a escuchar ruidos, soplidos, volumen bajo. Entonces eso es una falla bastante común. Luego, en este caso que tenemos esta fuente que es la más viejita, el modelo más viejo, lo mismo, como van a ver, están cambiados conectores a lo pavote porque es lo primero que se quema, los conectores. Entonces cambian los pines, resuelven pistas. En este caso tenía puesto unos diodos, todos los diodos los tenía puesto por arriba de la placa, puse los puentes de diodo por debajo, el aislante, y eso va conectado al chasis que es el que hace de disipador. No tiene mayor complejidad que eso, no son máquinas demasiado sofisticadas. Si ven una Xenon, por ejemplo, van a encontrar que tiene una placa muy parecida a esta. Y por aquí al lado hay una placa que tiene todas las ROM que tiene las voces. La placa es prácticamente la misma, solamente que tiene una conector accesorio que es el que lleva y trae los datos de las voces. Y en la versión anterior es una placa un poquito más simple que ya les voy a mostrar. Que tenemos una aquí a mano. Este es el modelo anterior. Como verán también tiene componentes lógicos, no tiene nada muy sofisticado. Y aquí que no está puesta es una ROM muy vieja que si no está hay que grabar una 2716 o algo similar y adaptarla. Pero en realidad lo que hace eso es cambiar, o sea, tiene como una escala de números que lo que hace es cambiar uno de los contadores que está acá, que es lo que va a generar la frecuencia de cada tono. Tiene una escala diferente. Si yo por ejemplo pongo un chip de Kiss en una Paragon, va a sonar toda desafinada. ¿Por qué? Porque la escala que usaron es diferente. O sea, no tiene una escala completa de notas, sino que tiene, digamos, 10 sonidos diferentes. Entonces esos 10 sonidos están regulados por esa memoria ROM. Otra cosa que van a encontrar que falla bastante son los displays, que por ahí un dígito no prende, un segmento no prende. Los circuitos de los displays son muy simples, o sea, es muy común que falle el integradito ese, que es el que nos transforma nuestra señal de BCD, o sea, de números digitales binarios a 7 segmentos, o sea, el que codifica para que los 7 segmentos se iluminen como corresponde. Y luego hay una serie de transistores que manejan segmentos y dígitos. Los dígitos están barriéndose permanentemente, entonces lo que hace eso es seleccionar qué dígito en cada momento se va a encender. Como va todo tan rápido, por eso a veces lo ven como que hace un parpadeo medio raro cuando lo toman con la cámara, porque en realidad están parpadeando todo el tiempo y uno no lo llega a ver por la velocidad de lo que lo hace. Entonces son bastante reparables, salvo que esté rota la ampolla o que algún dígito se haya quemado o que haya tenido algún problema por el estilo. En general se consiguen los transistores, se consigue el integrado y se pueden reparar sin mayor problema. Que vamos a aprovechar a ver y que es bastante sencillo, que está bueno conocer, es el testeo que tiene la máquina. Van a encontrar todas estas máquinas tienen un botoncito aquí rojo. En el caso de la Xenon y algunas otras, al lado del botón está el control de volumen. En esta solamente lo tiene la placa de sonido. Entonces lo que hace el botón es entrar a los diferentes testeos. El primer testeo va a ser
luces controladas. Como van a ver, apretan el botón y empieza a probar todas las luces controladas. Si tuviéramos puesto el playfield estarían parpadeando. Acá ya vemos que hay que ajustar alguna que no está funcionando y acá le falta. Pero eso permite, bueno, chequear que estén funcionando todos los transistores y todas las lámparas. El segundo, que no lo vamos a ver, es el del display. Perdón, sí lo vamos a ver. Es el de display, chequea todos los dígitos y segmentos del display. Va pasando del 1 al 0 y vuelve a comenzar. El siguiente paso, que es el que ahora sí, número que estamos viendo es el número de bobina. Entonces cada bobina solenoide debería estar golpeando en ese momento. Ahora vamos a escuchar que van a sonar dos que sí tenemos conectadas. Eso es la bobina que hace el lockout de la puerta para que las monedas pasen de largo cuando la máquina está apagada o está con alguna falla. Y la segunda es el relaycito que tenemos aquí, que es el que activa y apaga los flippers. Entonces eso podemos ver que eso qué quiere decir. En este caso, como no tenemos puesto el playfield, que tenemos tensión, que la placa está funcionando, que los drivers están funcionando, etc. Siguiente paso. Sonido. Y ahora este que está parpadeando un cerito es el testeo de switch. Vamos a poder probar algunos. No sé si tengo mucho conectado. Ahí está. Ese es el slam tilt, ¿no? Entonces nos va a indicar qué número de switch es el que está cerrado en ese momento. Con eso podemos chequear todos los switches. Paso siguiente. Ahí van a empezar todas las auditorías. Puntajes a los que paga partido de auditorías. En este momento no me los acuerdo de memoria. Eso lo pueden ver según el manual de cada máquina. En IPDB están todos los manuales de esta generación. Así que no hay problemas. Van a ver que tienen una serie de pasos. Van a ser los 3 puntajes de los que paga partido, high score, y luego auditorías. Cuántas monedas han entrado por cada monedero, cuál es el promedio de tiempo de juego, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que llegamos al último paso, que eso va a depender, en este caso fue el 14, va a depender de la máquina. Algunas que tienen hasta 20 y algo de pasos. Y los últimos incluso nos permiten... Ahí está. Nos permiten ajustar, por ejemplo, algunas características del sonido o del juego. Si paga especias, si paga bola extra, eso está inclusive, como ya los deep switch que tienen, que son los que están en el CPU, estos que están acá, son para ajustar cosas de la máquina. Al no alcanzarle ya los deep switch que tienen ahí, entonces lo pusieron directamente en la programación del juego. Bueno, esto más o menos tuvo una recorrida de una Bally System... de no sé cómo llamarlo, de las primeras tanda electrónica, años 77 al 82, 83, luego ya vino otro circuito, y nada, o sea, saber que esta generación, como todas las máquinas de esta época, lo más problemático son los conectores, y lo primero que hay que hacer es poner todo en su lugar. Repasar soldaduras, contactos, switch, conectores, etc. Lo primero que, una vez que tengo todo en orden, vamos paso a paso. Ponemos nuestra serie, vamos conectando cosas y de esa manera vamos chequeando que esté todo bien. Que tengamos las tensiones bien en la fuente, que es súper importante. Luego conectamos el driver, vemos si andan los 5 volts, si tenemos los 180. Una vez que tenemos ese paso cumplido, ahí vamos a conectar el CPU y ver qué hace. Tenemos que garantizarnos que tenga 5 volts correctos, que no estén mal las tensiones, porque le enviamos una tensión errónea al CPU y lo quemamos. Entonces vamos paso a paso, y qué es lo que se hizo, lo que hago yo generalmente, y no falla. Uno repara todo lo que uno ve mal, cables cortados, uniones feas, conectores horribles, y al conectarlo, como si fuera por arte de magia, la máquina comienza a funcionar. Bueno, espero les haya sido de utilidad este mini tutorial de qué hay dentro de mi pinball, en este caso Bally de principios de la generación electrónica. Así por lo menos saben algunas cosas que puedan resolver ustedes, qué cuestiones considerar cuando voy a comprar una máquina, qué es importante. Espero que les sea de utilidad y nos vemos en los próximos videos donde vamos a mostrar otras máquinas, qué es lo que tienen por dentro. Hoy, menos conocer un poquito qué función cumple cada placa. Buenas. Hoy en qué cornos hay dentro de mi pinball.